La muralla, la carretera donde convergen la historia, el heroísmo y la memoria de Coahuila. Durante décadas fue el tramo más temido de la carretera federal 57 entre Saltillo y Monclova. Sus curvas cerradas, los profundos barrancos y los constantes accidentes marcaron la memoria de miles de automovilistas. En ese mismo lugar funcionó un restaurante que se convirtió en parada obligatoria para los viajeros. Ocurrió el sacrificio de un trailero que salvó decenas de vidas. Nacieron leyendas que aún sobreviven entre los conductores y años después el gobierno de Coahuila declaró la zona como reserva natural estatal por su extraordinaria riqueza ecológica. Bueno, lo que pasa es que la muralla es un paso natural que divide, haz de cuenta, el sur del norte del estado. Hay que recordar que anteriormente existían los caminos reales. Entonces, por ahí pasaba parte del camino real que se internaba a las provincias internas del norte. Entonces, ¿qué es la muralla? Muchos dicen que le pusieron muralla de Saltillo por las curvas que tiene, simulando la muralla china. Por eso le pusieron, pero si nos vamos al concepto más adentro de lo que es una muralla, pues una muralla es una pared. Es una pared que servía de protección a cierto poblado o a cierta ciudad. Entonces, si te pones a pensar, pues es la Sierra Madre Oriental y es una pared natural. Pasas, cuando hay un paso entre dos montañas, un paso entre los cañones, eso se le llama puerto. Es el único paso que existe por ahí, porque por lo demás pues es una muralla, es una pared que haz de cuenta que protege al norte o protege al sur, viceversa. Entonces, desde ese concepto ya es algo muy importante en la historia, porque por ahí cuántos personajes importantes no pasaron a las provincias internas del norte. Su importancia histórica explica por qué aún hoy cronistas e investigadores consideran este sitio uno de los espacios con mayor valor patrimonial de la región centro de Coahuila. En la parte más alta de la antigua carretera existía un pequeño restaurante que terminó convirtiéndose en un referente para quienes transitaban la ruta entre Saltillo y Monclova. No destacaba por su tamaño, su fama se construyó gracias a la cocina. Don Lolo atendía personalmente a los clientes, mientras Doña Lupe preparaba algunos de los platillos más recordados por los viajeros de aquella época. Para conocer la historia de primera mano, el equipo de periódico El Tiempo visitó las ruinas de lo que alguna vez fue el emblemático restaurante de la muralla, un lugar que marcó a generaciones de viajeros. La antigua carretera obligaba a conducir con extrema precaución. Después de horas sorteando curvas y barrancos, aquel restaurante ofrecía algo más que comida, representaba un descanso. Hoy únicamente permanecen sus muros de adobe. Antes del nuevo tramo, la muralla era uno de los caminos más peligrosos entre Saltillo y Monclova. La construcción de una nueva carretera en los años 90 buscó reducir los accidentes, aunque antes de su inauguración ocurrió un hecho que marcó la historia del lugar, el último héroe de la carretera vieja. Bueno, el accidente involucra al trailero Marcos García García. Trabajaba para una empresa embotelladora, venía con su tráiler y había un autobús varado. Estaba descompuesto el autobús en una de las partes más altas de la muralla. Fue en 1999. Entonces, el camión de Marcos es el que se queda sin frenos. Entonces, lo que hizo el trailero, pues para evitar llevarse de encuentro al autobús que estaba varado, pues él prefirió en un arranque heroico para evitar muertes. Pues imagínate, 40, 60 personas se hubiera llevado de encuentro, pues prefirió estrellarse contra el talud de la montaña, y ahí pues desgraciadamente perdió la vida, pero salvó la vida de decenas de personas, que hubiera sido pues una tragedia. De por sí ya es tragedia el perder la vida de un ser humano, pues hubiera sido una múltiple tragedia. Lo curioso de esto es de que mientras estaba atendiendo este accidente, en la parte baja de la muralla estaba Ernesto Zedillo Ponce de León,
presidente de la República en ese entonces, estaba inaugurando el tramo nuevo de la muralla, ya el que todos conocemos ahora para trasladarnos a Saltillo o viceversa. Ernesto Zedillo estaba inaugurando ese tramo nuevo. Se hizo ese tramo nuevo precisamente pues para evitar lo sinuoso del camino que tenía la anterior carretera y evitar más accidentes. Pero bueno, pues el accidente de Marcos fue el último que ocurrió en la antigua carretera de la muralla. Ya después pues ya la historia pues se consigna, ¿no? Precisamente ahí donde baja la carretera, donde hay un talud partido, ahí está precisamente la capilla del héroe de la muralla de Marcos García García. Se podría tomar entonces como un dato histórico, ya que también lo vimos que lo plasmaste en tu libro de la Bitácora de la Memoria. Sí, este libro fue un concurso que organizó el Museo Biblioteca Pape junto para autores de Monclova y Saltillo, y un servidor ganó el concurso para que apareciera la historia del héroe de la muralla. Néstor, otro dato importante creo que sería en qué fechas, y no sé si recuerdes qué gobernador fue el que decretó Reserva Natural Estatal La Muralla. Fue el 11 de octubre de 2017 cuando el gobernador Rubén Moreira Valdés declaró como Reserva Natural Estatal el tramo o el área de la muralla. Tú vas y es un paisaje hermoso ahí la muralla, encuentras mucha vegetación, fauna, y pues se tomó a buena decisión de Rubén Moreira Valdés pues declarar pues parte del patrimonio también de Coahuila como Reserva Natural Estatal. La investigación histórica proporcionada por Sóstenes de Hoyos Martínez, integrante del Consejo de Investigaciones Históricas y de la Crónica de Castaños, documenta que el decreto reconoce la importancia ecológica del sitio por albergar bosques de pino y encino, especies protegidas como el oso negro, aves migratorias, numerosas cactáceas y formar parte del corredor biológico utilizado por la mariposa monarca. De hecho, cuando el equipo de Periódico El Tiempo se trasladó al lugar, encontramos un restaurante, Néstor, llamado La Muralla, y me mencionaban que es un restaurante que era muy conocido en aquellos entonces. Sí, está a orillas de la carretera vieja, infinidad de anécdotas que hay de ese restaurante, pues era parada obligada de las personas que venían del sur o paradero de tráilers. Porque en toda la muralla era muy difícil de pararte a la orilla, pero ahí se acondicionó como un paradero y ya llegaba la gente pues a estirar los pies, a pararte un ratito, porque pues la mayoría de los traileros, pues imagínate, del centro y sur del país y rumbo a la frontera con Estados Unidos, pues tenías que hacer parada obligatoria. Muy bien. ¿Algún dato más, Néstor, que nos quieras agregar para el reportaje de Periódico El Tiempo? No, pues qué bueno que están haciendo este tipo de reportajes que exaltan la historia de Coahuila, y es muy buen tema el tema de la muralla, porque están tomando varias vertientes de historia, leyendas o qué cosas pasaron ahí, y lo importante de todo esto pues es rescatar eso que queda empolvado en los libros y que se le tiene que dar difusión. Hoy, mientras miles de automovilistas transitan por la moderna carretera 57, a pocos kilómetros permanece este antiguo camino, donde aún sobreviven las ruinas de un restaurante emblemático, una capilla dedicada a un héroe y un sitio clave en la historia del estado.